but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything. I'll roll into one, I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do
Buenos días, les saludamos desde el Polideportivo del Agra 1 en La Coruña. Se va a disputar la cuarta jornada de la Hockey Liga Plata entre el Marineda Hockey y el Oviedo Roller. Empieza a sonar en la grada el himno del club Marineda Hockey. La cuarta jornada de la Hockey Liga Plata femenina entre Marineda Hockey y Oviedo Roller. Las alineaciones son las siguientes. Por el Oviedo Roller, con el número 1, Mayra Suárez. Con el número 5, Sira Fernández. Con el número 6, Lua Conselo. Con el número 9, Nora González. Con el número 10, María Fidalgo. Con el número 13, Luján Marqués. Con el número 18, Olaya Martínez. Con el número 27, Ana María Gutiérrez. Con el número 30, Noa Freije. Con el número 57, Mencía Baragaño. Entrenador, Álvaro Fernández Viti. Por el Marineda Hockey, con el número 3, Mar Franci. Con el número 4, Ale Martín. Con el número 7, Alba Garrote. Con el número 8, Fátima Pino. Con el número 12, Isabel Escariaza. Con el número 14, Mencía Mosquera. Con el número 23, F. Muñoz. Con el número 31, Isa Barros. Con el número 76, Lorena Hernández. Con el número 78, Connie Urbina. Entrenador, Nelson Olvelleiro. Colegiado, Álvaro de la Era. Esta mañana tendremos para el saque de honor al deportista Damián Ramos, ciclista, medallista paralímpico en París. Y en el descanso tendremos el partidillo entre niños y niñas de la categoría prebenjamín del Club Real. Bueno, pues hechas las presentaciones, ahí tenemos a Damián Ramos, que va a hacer el saque de honor. Damián Ramos, ciclista paralímpico en París 2024, donde consiguió la medalla de bronce en la contrarreloj C4, deportistas con discapacidad física de parálisis cerebral moderada. Todo un honor para el Club Marineda contar con la presencia de Damián, un excelente deportista. Buenos días, Marili. Buenos días, Ramón Martín, Isabel, amigo. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver un interesante partido entre Marineda, que de momento cuenta sus partidos por victoria, y el Oviedo Roller, un clásico del hockey asturiano, que está teniendo una transición ahora en su deporte femenino, con jugadoras muy jóvenes. Y vamos a ver cómo se da el partido. Vamos a ver el saque de honor de Damián. Capitana del Marineda, Alba Garrote, le hace obsequio de una bufanda del club. Se van a hacer una foto.
Bueno, Marili, vamos a repasar las alineaciones. En el Oviedo Roller, con el número 1 Mayra Suárez, el 5 para Shira Fernández, 6 Lua Couselo, 9 Nora González, 10 María Fidalgo, 13 Luján Márquez, 18 Olaya Martínez, 27 Ana Gutiérrez, 30 Noa Freige y 57 Mencía Baragaño. Y por el Marineda Hockey, con el número 3 Mar Franci, con el número 4 Ale Martín, con el número 7 Alba Garrote, con el número 8 Fátima Pino, con el número 12 Isabela Escariafa, con el número 14 Mencía Mosquera, con el número 23 F. Muñoz, con el número 31 Isa Barros, con el número 76 Lorena Hernández y con el número 78 Connie Urbina. Bueno, suponemos que en el Oviedo Roller jugará de la portería María Fidalgo, que es la más veterana del equipo y tiene una larga trayectoria ya en el hockey asturiano, ha jugado en Hockey Liga, en Hockey Plata y bueno, es un referente. Y vamos a ver, por lo que veo juega también de titular Luján Marqués, Ana Gutiérrez, Lua Couselo y me falta, creo que es Olaya Martínez, sí. Y por el Marineda va a salir Ale Martín, F. Muñoz, Connie Urbina, Alba Garrote y Mencía Mosquera en portería. Bueno. Queremos dar un saludo a los y las asturianas que hay en la grada y que hoy nos acompañan, tanto a quienes han venido con el equipo como a quienes viven en A Coruña y forman parte de la Casa de Asturias, a quienes el Marineda ha invitado para que puedan disfrutar el encuentro. Saludar muy especialmente a José Manuel, el presidente de la Casa de Asturias, que hoy no puede estar en el pabellón, pero que se encargó de difundir la invitación entre sus socios. Muy bien, comienza el partido y primera bola que ya que pierde el roller, recupera Alejandra Martín, que juega con Fernanda y para María Fidalgo. De nuevo Marineda, como en los últimos partidos, presiona la pérdida de bola muy arriba para intentar poner distancia a los inicios del encuentro. Ale Martín con bola, F. Muñoz. F. Muñoz para Alba Garrote, una asturiana, por cierto. Connie Urbina, F. Bien, Olaya Martínez con la bola, intenta salir, la presiona Connie, la tira arriba hacia Ana Gutiérrez, pero va a llegar Alba y va a continuar con la bola Marineda. Alba Garrote con bola para Connie Urbina. Connie Urbina para Ale Martín. Ale Martín, Connie Urbina. F. Muñoz para Alba Garrote. Pasa pista en velocidad, dispara, parada. Bueno, primer tiro a puerta del Marineda, hecha por la también asturiana Alba Garrote. Hoy jugamos el equipo de Coruña contra el equipo de Oviedo, pero Alba Garrote, nuestra capitana, es precisamente de Oviedo. Va a sacar la bola Connie Urbina. Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Connie Urbina para F. Muñoz. F. Muñoz, Ale Martín. Ale Martín para Connie Urbina. Connie Urbina para Alba Garrote. Recupera Ale Martín. Ale Martín dispara. Hay un poco de barullo en la portería. Alba, parada. Bola para Olaya. No, Lua Couselo, perdón. Lua Couselo Recupera Alba Garrote. Alba Garrote para F. Muñoz. F. Muñoz. Recupera Olaya Martínez, pero ya recupera Connie Urbina. Connie Urbina con bola. Ale Martín. Alba Garrote. Alba Garrote pasa por detrás de portería para F. Y primer gol del Marineda Hockey. De Fernanda Muñoz. No sé si habré pillado la repetición porque estaba conectando una cámara. Vamos a ver qué ha podido ser. Primer gol del Marineda Hockey.
Bueno, continuamos con el partido. Tiempo muerto solicitado por el Oviedo Roller. Bueno, pedimos disculpas porque no hemos pillado la repetición del gol. Estábamos conectando la cámara del tiempo, deprisa y corriendo, que así está, que ha quedado un poco descolocada. Vamos a aprovechar el tiempo muerto para colocarla bien. Y yo aprovecho el tiempo muerto para nombrar a los patrocinadores de Marineda Hockey, como son Xunta de Galicia, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello da Coruña, Macron, Elia, Cabreiroá, Frigursa, Ángela Fernández, Sergonsa y Talleres Capelán. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, María, el partido ha empezado como con la tónica normal desde el inicio sí. del Marineda, que es el inicio del club también, que presionan la pérdida de bola a 40 para intentar ahogar al equipo contrario y de momento le está funcionando. Seguimos con el partido, pone la bola en juego Connie Urbina. Connie Urbina que va a sacar para Alba Garrote, Ale Martín para Alba Garrote en velocidad, Alba Garrote va a pasar por detrás de portería, pues no, Alba Garrote buscando compañera que era Connie Urbina y recupera Olaya Martínez, ya recuperó la bola Alba Garrote para Connie Urbina, Ale Martín, Alba Garrote, Connie Urbina, Alba Garrote de nuevo, Alba Garrote, F. Muñoz, Ale Martín dispara y recupera F. Muñoz para Ale, Connie Urbina, Alba Garrote, pasa pista, Ale Martín, Connie Urbina, Alba Garrote de nuevo, Connie Urbina, bien defendida por Ana María Gutiérrez, que recupera la bola. Juega Roller ahora, saca la bola para Lua Couselo, defendida por Alba Garrote. Sigue por detrás de portería, pero recupera Alba. Ale Martín, pasa pista, Ale Martín y... De momento un monólogo de no consigue salir con Olaya Martínez y solo 10 segundos del pasivo. Está presionando muy fuerte Marineda. Ha perdido la bola la coge Ana Gutiérrez, contraataque, defendida por Alba Garrote y la ha recuperado F. Muñoz, que ha venido en carrera de su campo. Ahora ha habido una pequeña imprecisión por parte de F y ya recupera Ale Martín. Ale Martín con bola para Alba Garrote para F. Muñoz, Connie Urbina, Ale Martín, Connie Urbina, F. Muñoz, Alba Garrote, Connie Urbina, que la van agarrando, Connie Urbina, Ale Martín para F. Muñoz, Connie Urbina, va a sacar Ana María Gutiérrez. Pues no, Olaya. Saca Ana, busca luego a Guselo, pero recupera ya Alejandro Martín. Ale Martín pasa pista
Busca la continuación, tira a puerta, buena parada de María Fidalgo. Vuelve a jugar con Urbina, con Fernanda Muñoz. Alba busca puerta. Bola alta. Continúa ahora, bola para Roller. La va a poner en juego Olaya, que juega con Ana Gutiérrez. Ana Gutiérrez ocupa en el campo, pero la recupera Alba. Qué gran jugada, lástima. Una jugada muy bonita. Pase a una mano de Alba y remate por el aire de Alejandra. Elba Couselo, defendida por Connie. Esta vez sí la va a recuperar Olaya, defendida por Alejandra Martín. El señor de la era determina que Olaya sujetó la bola contra la valla y es bola para Marineda. Bueno, de momento Bueno, hoy 26 de octubre es el día del daño cerebral adquirido, es decir, es el día que se recuerda la necesidad de apoyo, atención, investigación y prevención para evitar aquellas dolencias. qué gran jugada, Y difusión en la Plaza de María Pita. Igualmente queremos enviarles nuestro cariño, reconocimiento y apoyo. qué gran jugada, es F. Muñoz. Fernanda la pasa, la intentaba buscar a Connie, pero recupera ya la bola de nuevo. De momento el resultado muy justo, pero el juego la verdad es que es un monólogo por parte de Marineda. Ha salido Mar Francia en sustitución de Alejandra Martín, con lo cual ahora Marineda juega con Alba, Mar Franci, Connie Urbina y F. Muñoz. Tira Connie para María Fidalgo. De nuevo Connie, la juega con Alba, busca Mar Franci y para de nuevo María Fidalgo. Y es bullying. María Fidalgo. De nuevo Connie, la juega con Alba, busca Mar Franci y para de nuevo María. No ve la bola Ana, la coge Fernanda, bola alta. Bueno, de momento son 7 minutos de juego con un dominio total. El porcentaje de posesión debe ser del 95%, pero Oviedo Roller sigue en el partido porque el resultado es muy justo, 1-0. Ahora de hecho recupera la bola. Era Noé Freige, acaba de salir. Ha habido cambios en Oviedo Roller. Está Noé Freige, sigue Olaya, Ana Gutiérrez y Luba Couselo. Urbina con bola. Perdón, está Luján Martínez ahora. Alba Garrote. Vuelve a tener la bola Fernanda. Falta del Roller. Connie Urbina, Alba Garrote. Mar Franci, Connie Urbina. Mar Franci, Alba Garrote, F. Muñoz, Alba Garrote, dispara y parada de María Fidalgo. Alba Garrote luchando por esa bola. F. Muñoz, Mar Franci, Alba Garrote.
una tarjeta azul para Luján Marqués por enganchón. Si penalti o directa. Yo creo que es ocasión manifiesta de gol, pero ahora eso Sí, solo pero- lo deciden los colegiados. No, no pero lo sé. está dentro del área, creo que va a ser penalti. Creo que va a ser penalti. Les recordamos que con la nueva norma, aunque marque el penalti Alba Garrote, el roller seguirá en inferioridad los 2 minutos que corresponden al azul. Es una norma nueva de este año que está dando mucho que hablar, pero ya veremos. Hay bastante ruido en el pabellón, no sabemos si nos oirán bien todo el rato. No la ha metido Alba. Así que continúa el 1-0. Ahora el roller en inferioridad. Lleva la bola Olaya Martínez, presionada, son 10 segundos. Sacará Marineda, que va a tener ocasión ahora de aumentar el resultado. Es Alba con Connie. El roller puesto en para de nuevo Olaya. Perdón, María Fidalgo. Intenta salir Olaya, presionada por el Marineda de nuevo, por Mar. Bola para... Saca la bola la portera, pero de nuevo Connie con Alba. Mar Franci. Buscando tiro. Fernanda. Roba Ana Gutiérrez, pero recupera de nuevo el Marineda. Por medio de Alba Garrote. Fernanda. Mar Franci, Fernanda de nuevo, muy hundido ahora el triángulo del roller. No está siendo muy... Ahora es Fernanda de nuevo, caracolea. La para Olaya, de nuevo Fernanda. Mar Franci, de nuevo María Fidalgo. Es Mar Franci, tira, bola alta, bola para Oviedo. No está siendo demasiado fluido el ataque en superioridad del Marineda. Parece que hay cónclave ahora del Marineda para pensar cómo vamos a jugar. La capitana dando instrucciones. Suponemos que el Oviedo estará por dar de nuevo la bola a Marineda y ponerse de nuevo un triángulo a defender. Están defendiendo con un triángulo con 2 abajo y una jugadora arriba. Connie Urbina. Bien María Fidalgo de nuevo. La veterana portera está haciendo un buen partido. De nuevo F, la juega con Mar. Es Fernanda de nuevo. Muy bien María de nuevo. María Fidalgo, que está aguantando el equipo. Ya son 4 las jugadoras del Oviedo. El Marineda no ha aprovechado la superioridad. Jugando las 2 chilenas detrás de portería. Hace la diagonal Mar. Lo intenta. De momento, quitando el gol que fue muy tempranero, no está consiguiendo Marineda romper el cerco del Oviedo, del roller. Es Fernanda. Connie Urbina. Fernanda de nuevo. Vamos a ver qué intenta. Se va a dar la vuelta. Lo intenta. Muy bien en la defensa del roller. Esa pérdida la puede aprovechar el Marineda. Alba con Fernanda. Mar Franci. Alba Garrote intenta de nuevo. Va al centro Fernanda, le pasa la bola y gran ocasión. Intenta salir Olaya. Recupera Alba. Jugada personal de Alba. No pudo pasársela a Mar Franci al final. Alba Garrote con Mar Franci. Sigue teniendo la bola todo el tiempo. Cuidado Mar Franci, ahora buena ocasión. Se giró. No llegó la bola.
Salía Olaya, pero ha vuelto a perder la bola con Connie Urbina. F. Muñoz con bola para Mar Franci. Mar Franci. Connie Urbina. Mar Franci de nuevo. Mar Franci. Detrás de portería, buscando el pase. Para Alba Garrote. Alba Garrote, F. Muñoz. F. Muñoz. Da la vuelta al ruedo. Alba Garrote. Alba Garrote dispara. Bola alta. Hay cambio en el Marineda. Ha salido Isa Barros, también en tiempo muerto. Creemos que es solicitado por Nelson Ovelleiro. Y bueno. Va al centro, Fernanda le pasa la bola y gran ocasión. Bueno, Marile, vemos ahí sentado en la grada al gran Saúl, Roel, de Hockey Global. que esperemos que no nos examine en nuestra retransmisión, que él tiene No, más mejor que no. Y también tenemos aquí en la grada al delegado de Deportes de la Xunta en Coruña, Roberto García, y al concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Coruña, Manuel Vázquez, a los que agradecemos de sobremanera todo el apoyo que está brindando a todos los clubes y en especial al nuestro. Ha habido un primer tiro de roller, ya es Marineda que va con la bola. Mar Franci. Mar Franci para Isa Barros. Isa Barros para Alba Garrote. Va a recuperar de nuevo Isa Barros la bola. Isa Barros. Falta del roller. Muy buen ambiente aquí en el Agra, como en todos los partidos. Parecía que iba a haber menos entrada, pero al final hay una buena entrada en el Agra. Y mucha animación. Mar Franci, F. Muñoz. F. Muñoz, Alba Garrote. Alba Garrote. Uy. No quiere entrar la bola. Nada, pero recupera Alba Garrote la bola. Mar Franci. Mar Franci para F. Muñoz. Alba Garrote. Para Isa Barros. Isa Barros para F. Muñoz. F. Muñoz. Alba Garrote. Alba Garrote. F. Muñoz. Isa Barros. Isa Barros para Mar Franci. Alba Garrote. Detrás de portería Mar Franci. F. Muñoz. Isa Barros. Mar Franci. Mar Franci. Detrás de portería. F. Muñoz. Buen disparo, pero no entró. F. Muñoz. F. Muñoz. ¡Ay! Mar Franci se cayó ahí delante de portería. Pero bueno, ya recupera la bola. María Fidalgo. Está claro, Marili, que la protagonista del partido de momento está siendo María Fidalgo. Sí, desde Haciendo luego. una actuación totalmente imprescindible para que su equipo esté todavía metido en el partido. Y ahora sí, buena jugada entre Fernanda Muñoz y Mar Franci. Fernanda Muñoz ha hecho como si fuera a pasar por detrás de la portería, le ha dejado el primer palo y remate de Mar Franci. Algo.
Está claro, Marili, que la protagonista del partido de momento está siendo María Fidalgo. Sí, desde Haciendo luego. una actuación totalmente imprescindible para que su equipo esté todavía metido en el partido. Marfranci tiene ganas de más. F. Muñoz, Marfranci. F. Muñoz de nuevo. Alba Garrote para Marfranci y F. Muñoz. Alba Garrote y parada de María Fidalgo. Juega para Roller. Intenta jugar con Ana Gutiérrez. Va a sacar Roller. Ana con Lua Couselo. Lua Couselo juega con Freige. Y recupera Isa Barros para el Marineda Hockey. Isa Barros para Connie Urbina. Connie Urbina. Ana Gutiérrez. Buena parada de Mencía. La primera intervención de Mencía en este partido. Alba Garrote, Isa Barros. Isa Barros pasa pista. Marfranci. Lua Couselo intentando salir, presionada por dos jugadoras de Marineda. La juega con Olaya, pero pasivo de nuevo. No han conseguido salir de ahí. Ha golpeado a la jugadora de Oviedo. Continúa con la bola. Es Marfranci. Pide orden Nelson. Buena parada de María Fidalgo de nuevo. Hay cambio en Oviedo. Sale Marqués, Luján Marqués. Vamos a tener que hacer una petición expresa a las jugadoras de que de alguna manera recojan el pelo, porque es que es imposible verles el número. Cuando son las nuestras las conocemos de cara, pero cuando vienen de fuera, la verdad es que se nos pone difícil, es muy complicado, porque gustan de llevar el pelo bastante largo y nos complica bastante ver el número. Ya según se desarrolla el partido las vamos conociendo, pero bueno, cuesta un poco. Ahora vemos que está en campo María Fidalgo, por supuesto, está Noa Freige, está Lua Couselo, que no sabemos si ha salido del campo hasta ahora. Ha golpeado a la jugadora de Oviedo, continúa con la bola, es Marfranci. Pide orden Nelson. Buena parada. Hoy 5, Alcalá 8, Tres Cantos 2, Rochapea 2, Ponteareas 2. Estos son todos, bueno, el de Rochapea fue hoy por la mañana a las 10. Y ahora en juego está Raspey 0, Gatica 1, Marineda 2, Oviedo Roller 0 y por ahora Traviesas 0, Patinalón 0. Bola para Roller. Quedaba un segundo para el pasivo. Sí. Iba a poner la bola en juego de nuevo Marineda. Sí, ha salido a pista Fátima Pino con el número 8. Alba Garrote, Marfranci, Alba Garrote. Marfranci, Alba Garrote. Alba Garrote lo intentaba con una picadita. Marfranci. Marfranci buscando compañera que es Connie Urbina. Alba Garrote. Connie Urbina. Connie Urbina, Alba Garrote. Connie de nuevo. Connie para Marfranci. Marfranci a Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Connie Urbina, Alba Garrote, parada de María Fidalgo. Pero la bola sigue en posesión de Marineda. Marfranci. Marfranci para Fátima. Seguimos con la misma tónica. Monólogo de Marineda. Ha salido ahora Alejandra Martín
por Alba Garrote. Sigue atacando Marineda. Fátima Pino. Fátima Pino con la chilena Connie Urbina. La tocó, qué gran jugada, lástima. Una gran jugada de Marineda. Bien, interrumpe Alejandra el ataque de Roller. Aresa ya la que ataca, lo intenta, muy bien. Lástima, qué gran jugada de Alejandra ahora. Ataca Noa Freige, pero no consigue pasar. A las 4 jugadoras encima. Se le ve físicamente muy fuerte. Gran jugada de Alejandra. Para Mencía, que está teniendo poco trabajo. Le dio con la rodilla. Sí, le dio con la rodilla a la jugadora de Roller. Y es bola para Marineda de nuevo. Es Fátima la que busca puerta. Será, bueno, no lo ha visto de la era, no ha visto que María Fidalgo metió el stick fuera del área. Es Alejandra de nuevo con Mar Franci. Bloqueo de Alejandra, sigue Mar Franci la diagonal. Y buena parada de nuevo de María. Está haciendo un gran partido. Es Noa Freige. Ha parado Mencía. Le llega la bola a Connie y se hace con ella. Muy bien. Nuevo ataque de Marineda. No, recupera Marineda de nuevo. Connie Urbina. Muy activa Connie. Se da la vuelta. Es Alejandra. Juega con Fernanda, que acaba de incorporarse de nuevo. Ha estado muy poco tiempo fuera. Buena jugada ahora. Buen pase de Fernanda. De nuevo con Alejandra. Va a buscar puerta. Sigue detrás de la portería. Fátima, Fernanda, Alejandra en el área, Connie Urbina a su izquierda, sigue moviendo rápido Marineda, mucho ritmo. Fátima Pino, pista propia. Y ha habido falta de Luján Marqués. Bueno, la tónica sigue siendo la misma, Marilí, ataque continuo de Marineda, presión a 40. Ya es de nuevo Fernanda, busca ya esa diagonal, la pasa muy bien con Fátima Pino, pero paró María Fidalgo. Ataca ahora Roller. Luján Marqués. Bueno, a punto estuvo de rematar a Ana Gutiérrez, pero recupera, es Alejandra ahora, contraataque. Ale para F. Muñoz. F. Muñoz, parada de María Hidalgo. Bullying decreta el árbitro. No sabemos las paradas que puede llevar María Fidalgo en esta primera parte, pero muchas. Teníamos que decirle al ordenador que fuera contabilizado. Exactamente. No recuerdo, llegó a jugar en Telecable María Fidalgo. Creo que sí. Yo sé que en el bullying sí que estuvo. Sí. Y en Areces también, o Grado Hockey, ha tenido varios nombres. Mayra también estuvo en Areces, que es la hermana de Abraham. Ajá. Bueno, va a presionar a Alejandra. Intentar que no salga. Y la recupera Fernanda. Da fruto. Otra parada de María. Está teniendo muchas ocasiones Marineda. Bueno, el Lua Couselo. Chuta directamente. Hoy a punto entró. A punto de entrar. A punto de entrar. Habría sido una sorpresa ese tiro. Lástima. De nuevo Connie. Está poniendo toda la carne en el asador ahora el Marineda. Es Noa Freige. Noa Freijo. No, era Olaya Martínez. Fernanda de nuevo. Va a buscar puerta. Busca Connie. Bola alta. Parece imposible, Marilí, que no vayan más goles en esta primera parte. Porque es un ataque continuo. Roller está defendiendo con mucha garra. Pero María Fidalgo está haciendo un gran partido. Pero bueno, a tanto tiempo de posesión y ocasiones, lo normal es que fuera algún gol más en el marcador. Ahora María Fidalgo viene a refrescarse porque tiene que estar realmente cansada. Ha sido un trabajo impresionante.
Álvaro Vigil hablando con Olaya. Está en cancha Luján Marqués, Ana Gutiérrez, Lua Couselo y Olaya. Olaya Martínez. ...3:16 para el descanso. 2-0 para Marineda. Bueno, también queremos saludar a todas las familias chilenas que nos ven desde Chile. Sabemos que tenemos un gran apoyo en Gran Chile. apoyo en Chile. Y un saludo para todos ellos. Ahora mismo en pista 2 chilenas, Fernanda y Connie, que son precisamente las dos que ahora... Cuidado que Ana Gutiérrez se va de Fátima Pino. Pero ha recuperado Fátima, muy bien. Se va muy bien Fátima. Gran gol de Fátima, la benjamina del equipo. Gran gol de Fátima. Se fue con mucha suavidad. Con mucha suavidad y buen gol de Fátima. Bola para Roller, pero recupera de nuevo Marineda. Pero ha recuperado Fátima, muy bien. Se va muy bien Fátima. Continuamos en directo. Fernanda con la goleadora Fátima Pino. Connie Urbina la mete para Alejandra. Alejandra pasa por detrás de portería. A punto ha estado de meter un bonito gol Alejandra, que ya ha tenido varias ocasiones. Es Connie con Fátima. Fernanda Muñoz lo intenta. Se da la vuelta y pita suelo de la era. Apoyó la rodilla Fernanda en el suelo antes de golpear la bola. Bueno, 3-0, un resultado más acorde, creemos, con lo que se ha visto en... Y 2 minutos para acabar la primera, en la primera parte. De momento, por Marineda han jugado todas las jugadoras menos Isabela, que recupera Alejandra. Lo intenta, lástima. Lo está intentando mucho hoy Alejandra, está con ganas. Sigue intentándolo. Ahora es Luján Marqués con Ana Gutiérrez, presionada por Connie. Van a pelear por la bola Lua Couselo y Fátima Pino. Y es Fátima la que se la lleva. Ataca Connie. Alejandra con Fernanda. De nuevo Alejandra. Se le fue la bola. Pero ya están presionando. Presionan arriba. Intenta sacar la Olaya. Ya es pasivo. Se desespera Olaya. Se desespera porque es imposible. la presión de Marineda es muy fuerte arriba. Y es normal. Tienen que tener paciencia. Son también muy buenas jugadoras. Son muy jóvenes y tienen un futuro brillante por delante. Es Fernanda. Con Connie. Alejandra. Ve la diagonal. Muy bien de nuevo. Bueno, no sabemos si ha habido penalti o no. Pita bullying. Está intentando esa jugada, le está saliendo bien, pero hay que reconocer que María está impresionante, María Fidalgo. Bullying entre Ana Gutiérrez y Alejandra Martín. Bola para Fernanda, que lo va a intentar. Se le escapó, no pudo precisar. Ale, Fernanda, Fátima. La juega abierta con Connie. Connie mira portería. Mira Alejandra, remata Alejandra. La recupera Fernanda de nuevo. Es agarrada. Pita la falta de la era. Va a acabar la primera parte. De nuevo lo intenta Alejandra. Y termina la primera parte.
muchas ocasiones para Marineda. Y 3-0 en el parcial. Bueno, dijimos que volvíamos en 10 minutos, pero nos vamos a quedar con el futuro del hockey. Niños y niñas de Riazor. Uy, ya caen dos del mismo equipo. Yo creo que vamos a tener muchos goles, ¿eh? Eso creo que es azul. Árbitro azul. El equipo amarillo con bola. Se cae. Ahora el equipo negro. El equipo negro. A ver, que queremos ver goles, ¿eh? El equipo negro. Ha habido el primer gol del partido del intermedio. Del equipo negro. Ahora a ver si mete gol el equipo amarillo. Tenemos a Dani de árbitro. Saca el equipo amarillo. Creemos que es la primera vez que vemos al árbitro con un gorro de lana en pleno... Pero es un gorro de lana de Marineda, ¿eh? En plena actuación. O sea que es una labor de marketing entonces. Equipo negro, muy buen pase. Equipo amarillo. El equipo amarillo con bola. Va el equipo amarillo. Le roba el equipo negro. Equipo negro con bola. Detrás de portería. Y sigue el equipo negro. Y gol del equipo negro. A ver si remonta el equipo amarillo. Tienen que sacar la bola de portería, que no siempre es fácil. Iba a sacar el equipo amarillo, ya recupera el equipo negro. Bola por detrás de portería. El equipo negro. Bueno, decir que a estos niños los entrena Nelson Ovelleiro, que es el entrenador de Marineda. Ya veo que son todos muy peleones. Y el equipo negro marca su tercer gol. Ahora con bola el equipo amarillo. El equipo amarillo con bola. Recupera el equipo negro. Detrás de portería. Disparo. Paran las de amarillo. Las de amarillo luchando por la bola. A ver si son capaces de salir de ahí de la esquina. El árbitro va a dar el saque para los de amarillo. Ahí peleando la bola, recupera el equipo negro. Se le va la bola, a ver si el de amarillo, vamos. Vamos, a ver si encuentra un pase.
El equipo negro pasa por detrás de portería. Corre mucho Lucas. Pase y no hay gol. Ahora sale el equipo amarillo. En velocidad sale el equipo amarillo y va a ser el primer gol. Uy, por poquito. Recupera el equipo negro. El equipo negro. Y el cuarto gol del equipo negro. A ver, el equipo amarillo. El árbitro está poniéndole la rodillera a una niña que se le había caído. Van a sacar. Y ahí va el equipo amarillo. Pasa pista. En velocidad. A ver, encuentra pase. Qué bien patina este niño. Lucas. Pase a su compañero. Y recupera el equipo amarillo. El equipo negro de nuevo con bola. Equipo amarillo. El árbitro dice que no hay nada. El equipo amarillo con bola. Venga. El equipo amarillo. Y acaba este interesante partido. Muchas gracias al Club Riazor por amenizarnos en este descanso. Se van a hacer ahora una foto con estos futuros cracks del hockey sobre patines. Seguramente se los hizo corto, pero bueno, lo han hecho todos muy bien. Y ahora la foto para el recuerdo. Muy bonito, sí señor. Pues ahí está la foto para el recuerdo del Club Riazor con el Marineda Hockey.
Bueno, volvemos. Alba Garrote. Salió Isabela. Uy. Connie Urbina. Connie Urbina. Intenta la del Pailán. F. Muñoz. Connie Urbina. F. Muñoz. F. Muñoz. Connie Urbina. Va a recuperar la bola Alba Garrote. Alba Garrote. Pasa pista. Alba Garrote. Recupera el roller. Luján Márquez. Recupera... Ana Gutiérrez. Contraataque, pero nada, ha intentado contactar con Olaya, pero no ha podido. De nuevo, no a Freige, pero la recupera Connie Urbina. Connie Urbina, F. Muñoz. Alba Garrote, F. Muñoz. En la portería de Marineda, ahora esta segunda parte, está Lorena Hernández. Y ahí va Isabela. Isabela. Connie Urbina. El Marineda sigue presionando a 40, pero ahora sí es Luján Márquez, ha conseguido pasar pista, juega con Olaya, Olaya intenta con Luján, pero ha perdido la bola, la recupera de nuevo Olaya, imprecisión ahora de Connie. No a Freige, jugada peligrosa, pero la ha recuperado muy bien Fernanda, que sale el contraataque. Para F. Muñoz. F. Muñoz. ¡Golazo de Isabela! La número 12 de Marineda Hockey. Muy bien Fernanda, que sale el contraataque. Para F. Muñoz. F. Muñoz. ¡Golazo de... Buen gol. Bola en posesión de Oviedo ahora. F. Muñoz. Estaba Isabela con la cuchilla afilada de nuevo. Isabela para Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Alba Garrote. F. Muñoz. Connie Urbina. Connie Urbina, F. Muñoz. F. Muñoz, Isabela. Isabela con bola. Alba Garrote. Alba Garrote, F. Muñoz, F. Muñoz. Va a disparar. Se la puso a Isabela. Connie Urbina. Va a disparar. Buena parada. María Fidalgo. Nueva Freige con la bola. La recupera Alba. Alba juega con Isabela, Isabela con Fernanda, una transición rapidísima, Connie, Fernanda, ¡qué golazo, qué golazo! ¡Qué transición al primer toque! Gran gol de Marineda. Alba juega con Isabela, Isabela con Fernanda, una transición rapidísima, Connie, Fernanda, ¡qué golazo, qué golazo! Gran gol. Continuamos con el partido. Bola de nuevo para Marineda. La va a poner en juego Connie con Alba. Alba de nuevo. Alba está buscando meter la bola dentro para Connie. Y defendió muy bien Ana Gutiérrez, porque era una jugada muy peligrosa. Va a intentar salir. No, la verdad es que se está desesperando el roller. Ahora han sacado la bola a la primera, un tiro hacia el campo contrario. Muy incómodo que no puedas ni sacar la bola de tu propia pista. Connie Urbina. Connie Urbina, F. Muñoz, se le va. Alba Garrote. Alba Garrote en velocidad. Ahí va Alba Garrote. En el último momento el roller intenta sacar ahora. Es Nueva Freige para adelante, pero va a ser de nuevo con Marineda. La verdad es que
es complicado, como decía Marilí, es muy complicado. Las jugadoras de Marinera son jugadoras que vienen de jugar varios años en OK Liga, están acostumbrados a un ritmo alto y defendiendo otra 40 te ahogan mucho. Alba Garrote con Isabela metió el quinto gol del equipo. De nuevo Connie, no hay tregua. Fernanda busca, caracolea, se la pasaba a Isabela. Isabela es una jugadora que por motivos profesionales no puede entrenar todo lo que quisiera, no puede jugar lo que quisiera, pero que tiene mucho gol. Las toca muy bien en el área. Tiene un stick ahí en el área muy bueno. La pierde Connie con Olaya, de la más activa. Olaya con Ana Gutiérrez, esta vez sí ha conseguido pasar Roller, pero también defiende abajo Marineda. Fernanda de nuevo, con su compatriota Connie. Connie busca pista. Muy buena parada de María, que a pesar de los 5 goles está siendo la mejor jugadora de Roller. Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote dispara. ¡Uy! Vaya parada de María Fidalgo. Ana Gutiérrez la rifa y la para Alba. Alba Garrote. Isabela. Isabela para Alba Garrote. F. Muñoz. Alba Garrote de nuevo. Pasa pista. Y recupera Roller. Noa Freige lo intenta, pero muy tranquila Fernanda. Cerró las piernas y recuperó la bola. Y de nuevo ataca Marineda, la capitana Alba, busca puerta, gira. Ha habido un cambio en Marineda. Mar Francia ha salido por Connie Urbina. Fernanda lo intenta. Lo intentó al primer palo con Connie, esta vez no. Y un buen robo ahora de Noa Freige. Lo intenta de lejos para Lorena, su primera actuación. Es Alba. Mar. Muy bien Fernanda. Y mete muy bien el stick. María Fidalgo de nuevo. Bueno, parece desesperadas ya. Sí, el partido está perdiendo un poco de vistosidad porque Roller ya ha perdido la paciencia y está intentando defender, sacando la bola a la primera para afuera. Faltan 17 minutos 43 segundos, Sí. falta muchísimo. Queda un mundo, es verdad. Pero bueno, ni un solo pero a Roller, que está luchando sin bajar la cabeza ni un momento y peleando todas las bolas. Noa Freige, que está haciendo una buena segunda parte. Sale con velocidad. Busca a Ana Gutiérrez. Ana Gutiérrez a Lua Couselo. Pero no pudo llegar. Pero una de las mejores jugadas de Roller. Fernando Muñoz. Isabela Escariafía. Es Mar Franci, perdón. Mar Franci con Fernanda. De nuevo Mar. Fernanda, tuya mía. Mar de nuevo buscando a Fernanda detrás de portería. Sigue con la bola. Recupera Roller. Vamos a ver qué puede hacer Lua Couselo. Defendida por Mar. Juega con Olaya. Tienen que pasar la pista. Será bola para Roller. Bueno. Tiempo muerto. Tiempo muerto, solicitado creo que por Álvaro Vigil.
Muy bien Fernanda. Y mete muy bien el stick. Continuamos con el partido. Bola para Roller. La pelea la recupera Fernanda Muñoz, Fernanda con Alba, va Mar en el centro, pero luego Couselo ha cortado la bola muy bien y la intenta jugar con Luján Marqués. Ana Gutiérrez la juega con Luján, mete el stick Isa Barros y desbarata la ocasión de gol. Es Alba, pasa a campo. Y ha cortado la bola muy bien Olaya. Presiona Mar Franci, la recupera. No ha podido pasar pista. Es Isa Barros. Fernanda, Isa de nuevo. Se la deja Mar. La tocó Olaya, que está defendiendo muy bien. Isa. Va a buscar el tiro, la toca Mar, pero no pudo dirigirla hacia puerta. Bola para Alba. Bueno, gran jugada y muy buena intervención de María Fidalgo. Mar Franci. Está muy inclinado el campo hacia ese lado. Ataque continuo en la pista de Roller. Noa Freige. Bola para Fernanda. Ha buscado a Lua Couselo, pero no ha podido ser. Alba de nuevo. Fernanda pasa entre las dos jugadoras y para bien María Fidalgo. Es Lua. Defendida por Fernanda. Noa. Busca a Ana. Se va de María, se va de Isa. Bueno. Marchó fuera. Mar Franci. Mar Franci en velocidad. La va a buscar, ¿no? Connie Urbina. Connie Urbina. Dispara. Fuera. Lleva la bola Ana. Pasa pista. Va a intentarlo, tira puerta. Y para Lorena Hernández. Olaya. Un 3-2 ahora. Buen tiro, buena parada de Lorena. Ha llegado 2 veces en las últimas 2 jugadas el Roller. Parece que va buscando la manera de llegar. Mar Franci. Mar Franci. Isa Barros. Isa Barros, Mar Franci. Mar Franci. Connie Urbina. Connie Urbina para F. Muñoz. F. Muñoz. Isa. F. Muñoz recupera la bola. Mar Franci. F. Muñoz. Para Connie Urbina. Connie Urbina. Va hacia portería. Se le pasa a Mar Franci. F. Muñoz. F. Muñoz. Iba para Mar Franci, pero la recupera. Ataque de Noa Freige, que tira para Lorena. Pero por lo menos Roller ahora cuando sale está con más fe, está llegando. Isa Barros.
por detrás de portería. Se para. Connie, Isa. Vamos a ver qué van a hacer. Va a abrir a Mar Franci. A Fernanda Muñoz. Fernanda. Se lo está tomando con mucha calma Fernanda ahora cambia de ritmo. Buen giro. A punto ha estado de rematar Mar. No ha podido precisar. Y sigue jugando Marineda. Fernanda de nuevo. Isabarro no puede concretar, va a ser bola para Roller. Y tiempo muerto en cancha. Vamos a ver los partidos que están en juego ahora de hockey plata femenina. Raspey 0, Gatica 2, Marineda 5, Roller 0, Traviesas 1, Patinalón 0. Pocos partidos más hay en Plata Norte del Tordera 0-1 con el Lloret. En Hockey Liga el Barcelona empata 1 con el Noya en la segunda parte. Tiene que ser un partido interesante. En Plata Sur el Barcelona empata también con el Alcorcón, recién ascendido. Y en el bronce Telecable pierde 0-3 con el Bullying. Compañía B empata 1 con Lubians. Y no hay nada más. Por ahora no hay nada más. Nada más que contaros de momento. Aquí el partido está decidido, pero quedan 11 minutos. Roller ha llegado más. En los últimos 3-4 minutos ha llegado más que en todo el partido. Van a intentar meter gol seguro. Hombre, Así no van a dejar de intentarlo. No, además están luchando mucho en defensa, están dejando muy buena imagen. Bola para Noah. Noah defendida por Connie. Ahora por Alejandra. Bueno, ha rematado Luján Marqués. Alejandra con Mar. Mar va a pasar pista. Lo va a dejar Alejandra de nuevo. Ale, Connie. Están jugando ahora mismo en el centro de la pista. Ahora diagonal de Mar. Está dentro del área esperando el posible remate Isa Barros. Ahora juega Mar, la va a sacar a Connie. Ahora bien cerrado. Buena parada de María. Bola, no, la recupera Connie. Connie detrás de portería. La deja para Mar. Lo intenta y gol, gran gol. Gran gol de Mar Franci. Connie detrás de portería. La deja para Mar. Lo intenta y gol, gran gol. Buen gol. Recupera Connie Urbina. Ya en el saque. Connie Urbina, Mar Franci. Mar Franci, Ale Martín. Mar Franci. Para Isa Barros. Isa Barros para Connie Urbina. Connie Urbina para Mar Franci. Mar Franci. Va a buscar a Ale. Paró María Fidalgo. Connie Urbina. Mar Franci. Ale Martín. Ale Martín pasa por detrás de portería. Y para Mar Franci. Mar Franci, Ale Martín. Mar Franci, Ale Martín. Isa Barros. Mar Franci. Tuya, mía, mía, tuya. Recupera Isa Barros. Falta de Roller, que creo que es la quinta. Mar Franci, Ale Martín, Ale Martín, Ale Martín. Ha caído Isa Barros en el área, pero de la era no ha visto nada. Sigue presionando Marineda. Y recupera Isa. Lo va a intentar.
Pasa por detrás de portería, toma con calma. Falta de Isa. Bola para Roller, que no va a poder salir, lo intenta, va a correr Alejandra. Connie Urbina. Connie Urbina. Ale Martín. Ale Martín. Mar Franci. Mar Franci. Connie Urbina. Ale Martín. Mar Franci. Mar Franci. Y recupera el Oviedo Roller. El Luján. Nada, de nuevo Marineda. Ha intentado rematar por el aire Connie, pero no ha podido precisar, pero sigue con la bola. Alejandra. Isa Barros. Hay cambio en pista, se va Mar y entra Alba. Connie Urbina. La toca muy bien María Fidalgo. Y sigue jugando Marineda. Alejandra. Queremos que va a buscar el tiro. Buen tiro de Alejandra. Pasó ligeramente desviado. De nuevo Isa. De nuevo Alejandra. Va a jugar con Isa detrás de portería. Se para el juego de pronto. Está pensando Isa lo que hace. Juega con Ale. Y abre la bola Ale para Connie. Ale, Connie, tuya mía. De nuevo Alejandra. A Alba la primera. Ataca Alba. La para María Fidalgo. Recupera Noa Freige. Va a intentar salir. Pero es bola para Connie. Ahora es Isa Barros, quien juega con Alba. Alejandra. Lástima. Buena parada de María Fidalgo. Lo están intentando. Sigue intentando Marineda. Olaya. Sube la bola. Tiene a Alejandra delante. La pasa a Lua Couselo. Se la roba Alba Garrote. Alba Garrote para Ale Martín. Ale Martín. Luján Marqués con Lua Couselo. Bien, para Lorena. Buena jugada de Roller ahora. Alba. Alejandra. Muy buena jugada, muy buena jugada. Está intentando marcar Alejandra, no está teniendo suerte, pero está haciendo muy buenas aproximaciones. Connie con Ale. Otra vez. Lo está intentando Alba Garrote. Isa Barros. Alba. Para María Fidalgo. De nuevo Alejandra, detrás de portería. Entra Fátima Pino y se retira Isa Barros. Connie Urbina, Fátima Pino. Alba Garrote. Fátima de nuevo. Ale Martín, Fátima Pino. Fátima Pino pasa por detrás de portería. Connie Urbina. Connie Urbina, Alba Garrote. Alba Garrote. Connie Urbina. Fátima. Alba Garrote recupera.
para Connie Urbina, Alba Garrote, Fátima Pino, Alba Garrote, Ale Martín, pasa por detrás de portería, Fátima Pino, Connie Urbina, pasa para Ale, recupera el Oviedo Roller. Luján Marqués, presionada Olaya la abre, pero la va a recuperar Fátima. 3:30 para el final, 6-0. Ahora sí, monólogo de Marineda. Alba que juega detrás de portería, juega con Connie. Alba de nuevo, Alejandra desmarcándose dentro del área. Fátima con Ale. Va a intentar la diagonal Alejandra. Mandó seguir de la era. Alba de nuevo. Buena jugada, buena parada de María Fidalgo, que sigue siendo la mejor jugadora de roller. Luján Marqués intentando salir. Se le está acabando el tiempo. Pero se va muy bien. Buena parada de Lorena. Las porteras de Marineda también responden. Intentaba jugar Sira Fernández, que ha jugado poco en este partido. Y bola para Alba. Cruza el campo. Empieza a mover con Connie. Connie hace diagonal, lo intenta con Alejandra. Y es de nuevo roller. Es Noa. No, era Olaya, perdón, Olaya. Confundo bastante a Noa con Olaya. Bueno, Alejandra lleva todo el partido intentando marcar y esta vez que ha marcado no ha valido. Ha salido la número 57, Mencía Baragaño. Ahora esta temporada todas las jugadoras y jugadores de categoría juvenil es obligatorio el uso del casco para competición nacional. Por eso Mencía lleva el casco. Bueno, hay otros que también lo pueden llevar por roturas de nariz y otros temas, Sí, pero en este caso es por obligación. Buena jugada de Connie. Falta del Oviedo Roller, que es la sexta. Pocas faltas en este partido. Alba. Madre, madre mía, vaya cañonazo. Vaya cañonazo. Vaya cañonazo. Madre. Madre. Vamos a hacer buen robo. La pelea Olaya con Alba, pero la recupera Alba. Se la juega con Connie. Saca la bola María Fidalgo. Bueno, vamos a subir el gol, que ya ni... Bola de nuevo para Marineda. Ale Martín. Sigue intentándolo. Bueno, 35 segundos. El partido va a quedar aquí. Bueno, no lo sabemos porque quedan 20 segundos, arroba
Alba Garrote. Bueno, el remate fue fuera. Bueno, Marilí, vamos comentando qué te ha parecido el partido. Bueno, superioridad de Marineda. Las jugadoras del roller lo están dando todo y que sigan luchando. La portera María Fidalgo de 10. Que no se vaya con mal sabor de boca por los 7 goles, porque no sé cuántas paradas habrá hecho, pero muchísimas. Ya les pueden dar bien de comer. Bueno, pues muy buen partido de Marineda. Es un equipo superior, está claro, son jugadoras con mucha experiencia, que presionan mucho arriba y bueno, el Roller es un equipo muy joven que va a ir creciendo, por supuesto. Y la semana que viene nos toca viajar de nuevo A Tres a Cantos. Tres Cantos. La semana que viene jugamos el sábado en Tres Cantos A las 6 de la tarde. a las 6 de la tarde. Bueno, pues vamos a asistir a los saludos de Protocolarios. protocolarios de los equipos. Pedimos perdón por los fallos que podamos tener. Estamos mejorando lo que podemos. De momento ahora nuestro problemilla es un problema de no sabemos de qué, de que las repeticiones a veces no las hace de 15 segundos, de 8, de 3, de media centésima. Nosotros podemos asegurar que hacemos siempre lo mismo. Hablaremos con la gente de este canal que tiene mucha experiencia y a ver si poco a poco vamos mejorando. Aquí el equipo de retransmisiones de Marineda, en la cámara Isabel Amigo, en los comentarios Marilí Sánchez y comentarios y producción o lo que se pueda Ramón Martín. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la transmisión. Muchas gracias a todos los que nos veis y nos vemos pues En el siguiente en el partido siguiente en casa. partido en casa. Hasta luego a todos. Un abrazo a todos.